Bienvenidos a la 18ª Jornada de Accesibilidad Abriendo Puertas, organizada por el Área de Accesibilidad de la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue y la Asociación Civil Grupo Inca. Agradecemos la presencia de todos ustedes, a las autoridades, docentes, no docentes, expositores, familias, interesados en la temática, especialmente a los jóvenes con discapacidad. La jornada cuenta con la presentación de Alexis Durán y la moderación de Alexis Negrón. Agradecemos su colaboración en el desarrollo de esta jornada, como así también a Erika Quiroga, informática de nuestra facultad, que retransmite por el canal de YouTube institucional, y a los becarios de formación profesional Cintia Fernández Ñanco y Milagro Reile, que colaboran en la concreción de esta jornada. Esta jornada está avalada por la facultad y por disposición de la Secretaría de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional del Comahue, en las cuales las autoridades universitarias resaltan que es relevante apoyar toda actividad relacionada con la discapacidad y avalar toda perspectiva en el marco de los derechos humanos. La jornada se transmite por el canal de YouTube de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en vivo, por el cual podrán hacer preguntas o comentarios en el chat de las plataformas. El día 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fue declarado en el año 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. La ONU ha establecido como lema la participación y el liderazgo de las personas con discapacidad, Agenda de Desarrollo 2030, el cual se centra en el empoderamiento de las personas con discapacidad para un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible, y se comprometa a no dejar a nadie atrás. Si bien la legislación internacional, nacional, provincial y local es prolífica, incluyendo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006, los derechos más básicos siguen siendo vulnerados. Todos los esfuerzos que propiciemos para la inclusión es un compromiso social compartido. En este caso, esta jornada y el trabajo sostenido desde la accesibilidad es un aporte para la justa igualdad que debe prevalecer entre las personas. Como hace desde 18 años, la Jornada de Accesibilidad de fin de año pretende visibilizar las acciones y reflexiones en torno a la temática de la discapacidad, tanto en el ámbito universitario como en el de la región. Es por ello que hemos convocado a los referentes de la accesibilidad y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad para que expongan y resalten los avances, logros y obstáculos de este año en particular. Se dará lugar a la proyección de la presentación del video de la Jornada de Accesibilidad en su 18ª edición. En estas 18ª Jornadas de Accesibilidad queremos reconocer el trabajo sostenido por más de 20 años por parte de un grupo creado a partir de la Comisión de Accesibilidad al Medio Físico y Social, conformado por estudiantes, docentes, no docentes, profesionales de diferentes campos e instituciones, asociaciones civiles y consejos de discapacidad. El Grupo Inca, conformado por estudiantes con discapacidad, se unieron para hacer visibles los obstáculos y dificultades que se les presentaban en el transcurso por las distintas instancias universitarias, para pensar y enfrentar esas barreras que identificaron en el camino, a aprender para ayudar a otros. A partir de ese entonces se hicieron ver, se elaboraron proyectos, realizaron jornadas, presentaciones en congresos, organización de capacitaciones, diversas acciones dentro y fuera de la universidad con el objetivo de generar la sensibilización hacia la temática y derrotar la discriminación y la indiferencia que provienen de los prejuicios y la desinformación.
Un trabajo a conciencia para ayudar al que más necesita, poniéndose en el lugar del otro, para estudiar con las mismas oportunidades. Las jornadas son una muestra de esfuerzo e integración, una experiencia de comunicación. Cómo lograr que todos accedan a la educación es la misión de todos los que trabajamos para la accesibilidad. Un mensaje de reconocimiento y aliento a todos los que hacen posible con sus acciones e intenciones el desarrollo de proyectos para nuestra comunidad, mejorando la accesibilidad, sosteniendo el derecho a la educación en igualdad de oportunidades para todos y por una sociedad libre de discriminación. Seguidamente dirigirá unas palabras la coordinadora del Consejo Local para las Personas con Discapacidad, licenciada Silvina Malnis. En esta oportunidad, en representación del Consejo Local para las Personas con Discapacidad de General Roca, queremos felicitar a la Universidad Nacional de Comahue, al Departamento de Accesibilidad por estas nuevas jornadas que vienen repitiendo año a año, en las que seguramente se enriquecerán todas las miradas y se podrá poner sobre la mesa todas aquellas cosas que sean necesarias para seguir favoreciendo la accesibilidad, no solo para los estudiantes, sino también para la comunidad en general. Felicito al grupo organizador y creo que esta instancia es de mucho compromiso. Así que les deseo que estas jornadas estén teñidas de muchas buenas manifestaciones, como así también que se generen buenas prácticas respecto a la accesibilidad. Muchas gracias. A continuación se referirá a la temática la representante ante el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad de la Zona Alto Valle, profesora Natalia Fioretti. Directora del Centro de Día Amuchen, es profesora de Educación Especial con orientación en discapacidad mental del Instituto de Formación Docente de Villa Regina. Hola a todos y a todas. Inicialmente me gustaría presentarme. Mi nombre es Natalia Fioretti. Yo soy directora del Centro de Día Amuchen, además de profesora en el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Regina. Y estoy aquí en representación de las organizaciones de la sociedad civil de la zona Alto Valle, a quienes represento ante el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad. Contarles que estoy ejerciendo esta función desde febrero de este año y hasta el momento hemos llevado adelante 3 asambleas junto a los organismos gubernamentales y otros 4 compañeros más que representan las 5 regiones de nuestra provincia de Río Negro. Contarles además que estamos llevando adelante un trabajo arduo, hemos realizado un relevamiento en toda la provincia donde más de 40 instituciones nos han brindado información de la que podemos relevar una atención a más de 1.200 personas con discapacidad mensualmente, solo en estas instituciones que sabemos que no son todas. Pero que la pandemia ha minimizado también la labor, la función y la ejecución de muchas de las asociaciones. Contarles que de este relevamiento hemos realizado un análisis profundo del que surgen algunas problemáticas que son indiscutibles y que son inherentes a casi todas las asociaciones. Una de ellas tiene que ver, obviamente, común a todos, la falta de recursos económicos y humanos, muchas veces para poder llevar adelante el normal funcionamiento de las mismas. Por otro lado, también la no cobertura de obras sociales y programas en aquellas asociaciones que se encuentran categorizadas, que esto ha sido una problemática que se ha difundido, sobre todo en la zona del Alto Valle, y que derivó que desde el Consejo Provincial se elevara una nota al organismo correspondiente, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, para que revirtiera incluso la presentación de un decreto. Por otro lado, contarles que otras de las situaciones que hemos logrado relevar y que surge como de vital importancia tiene que ver con la necesidad de hogares, sobre todo en nuestra zona, de este relevamiento
surge la cantidad de personas en situación de discapacidad que, al no tener quienes brinden los cuidados parentales o los apoyos necesarios, terminan siendo derivados a instituciones u organismos que se dedican a la salud mental u hogares de ancianos, no siendo lo que correspondería para nuestros jóvenes y adultos que necesitan hogares donde puedan estar contenidos con sus características y desde su singularidad. Otro de los aspectos relevantes que hemos abordado y que venimos abordando en cada asamblea tiene que ver con el cupo laboral que se debe asignar a las personas en situación con discapacidad. Este es uno de los puntos en el que más estamos realizando insistencia y en el que quizás no hemos logrado avanzar demasiado, más allá de evidenciar y visibilizar lo que ocurre en nuestra provincia, que tiene que ver muchas veces con el desconocimiento de los programas que existen a nivel nacional, de los beneficios que se le puede otorgar a los empleadores, pero también a esto sumarle la necesidad o la falta de planes o programas a nivel provincial que acompañen este asesoramiento y el cumplimiento de estas normas. Esto quizás tenga que ver con la ausencia en las últimas asambleas, primera y segunda, de quien representaría al Ministerio de Trabajo. Otro de los puntos que abordamos tiene que ver con la accesibilidad. Nosotros pretendemos abordar la accesibilidad como algo bastante más magnífico que simplemente la cuestión arquitectónica y urbanística, que decimos que no es lo único, obviamente que es importante, pero también nos gustaría empezar a incorporar esta circulación de información que se haga lo más accesible posible para que todas y todas podamos acceder a ella. Otra cuestión tiene que ver con respecto a las juntas evaluadoras. Se logra visibilizar que estas juntas en muchos casos son inaccesibles, que no se encuentran identificadas, que no cuentan con teléfonos locales para poder informarse de cualquier situación, sino que las personas en situación de discapacidad o sus familiares deben contactarse directamente a Viedma. Ante esto se nos informó desde la Subsecretaría de Discapacidad de la provincia que existe una junta evaluadora itinerante que está recorriendo la provincia, pero que de todos modos es escaso el personal de salud para poder dar cobertura a la gran demanda que hay con respecto a la emisión y evaluación de los CUP. Y por último, otra de las problemáticas que surge y que estamos tratando tiene que ver con la falta de articulación entre el sistema educativo y las asociaciones de la sociedad civil que brindamos atención a personas en situación con discapacidad. Sobre todo en los últimos años que hemos tenido muchos egresos de escuelas especiales, de escuelas primarias, y cuyas personas o familiares deciden incorporarlo en este tipo de instituciones que nos encontramos en muchos casos desbordadas con faltas de recurso económico y humano. De todos modos, las organizaciones civiles, junto a las instituciones gubernamentales, nos encontramos trabajando en conjunto para apoyar en los procesos de las personas en situación de discapacidad. El trabajo es arduo, no siempre valorado, pero quienes formamos parte de estos organismos confiamos en que nuevas puertas se abrirán. Resta agradecerle a Helga y a todos ustedes por brindarme estos minutos para poder contarles el arduo trabajo que estamos llevando adelante y felicitarlos por esta 18ª jornada de accesibilidad. Muchas gracias. En este primer bloque representará el tema Servicios Universitarios Accesibles la doctora Helga Tikak, referente del área de accesibilidad, licenciada en Servicio Social, magíster en Problemas y Patologías del Desvalimiento, diplomada en Gerencia Social y Políticas de la Discapacidad, doctora en Psicología por la Universidad Nacional de La Plata. Buenos días, quería agradecerles su participación y su interés en la temática de la accesibilidad en nombre de un grupo de personas que viene trabajando no solo para la realización de esta jornada, sino también durante todo el año y desde hace mucho tiempo para procurar espacios accesibles para todos. En este sentido, presentamos propuestas de resolución a situaciones conflictivas, problemáticas, proyectos que apuntan a resolver situaciones que se presentan en el ámbito de nuestra universidad. Hoy vamos a presenciar un video audiovisual accesible del Servicio de Producción de Audiovisuales Accesibles de nuestra facultad y también experiencias de estudiantes graduados y próximos a graduarse de nuestra
facultad. Agradecer a todos los que participaron en esta jornada, a todos los que hacen posible día a día que podamos seguir apostando a una comunidad y una sociedad más inclusiva y con justicia para todos. Muchas gracias. Proyectaremos el video de la UNC accesible. Universidad Nacional del Comahue. La Universidad Nacional del Comahue es una universidad pública argentina distribuida entre las provincias de Neuquén y Río Negro. Los asentamientos universitarios incluyen las localidades de Neuquén, Chuelechuel, Cinco Saltos, Cipolletti, General Roca, San Antonio Oeste, San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes, Viedma, Villa Regina y Zapala. La universidad brinda 78 carreras de grado y pregrado, de 2 a 6 años de duración, dictadas a lo largo de sus 17 unidades académicas. CIU Guaraní es un sistema de gestión académica que registra y administra todas las actividades académicas de la universidad y sus facultades. Los datos de acceso al CIU son entregados a la persona inscrita al completar la documentación de inicio de la carrera. A través del CIU se realizan las inscripciones obligatorias de cada año, la inscripción de materias a cursar y la inscripción a exámenes en cualquiera de sus modalidades. PEDCO es la plataforma educativa del Comahue y también acompaña a la persona que estudia desde el inicio al final de su carrera. Mediante PEDCO se ingresan las aulas virtuales de las materias, donde el cuerpo docente deja materiales de estudio de distintos formatos, tanto texto, videos, audios, imágenes, encuestas, exámenes, etc., que son utilizados en el año lectivo en curso. La Universidad Nacional del Comahue cuenta con una comisión de accesibilidad para el ingreso, permanencia y egreso de las personas con discapacidad. Si tenés dificultades para realizar trámites o cualquier duda, podés comunicarte con las áreas de accesibilidad de cada facultad o a la Comisión de Accesibilidad, sede central. Contacto de la Comisión. Dirección: Buenos Aires 1400, Ciudad de Neuquén. Correo: accesibilidad@central.uncoma.edu.ar o accesibilidadcoordinación@gmail.com. Teléfono: 0299 44 90 300, interno 406. Universidad Nacional del Comahue. Decodificar. Servicio de producción de audiovisuales accesibles. Continuando con las presentaciones, la licenciada Carolina Guevara, coordinadora de la Comisión Universitaria al Medio Físico y Social de la Universidad Nacional del Comahue, se dirigirá a los presentes. Mi nombre es Carolina Guevara y soy parte del equipo de la Comisión Universitaria de Accesibilidad al Medio Físico y Social de la Universidad Nacional del Comahue. Agradezco la oportunidad de participar de esta 18ª Jornada de Accesibilidad Abriendo Caminos, jornada de cierre anual y también alusiva al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre y es organizada también esta jornada cada año por el área de accesibilidad, por nuestra compañera Helga y el grupo INCA. Quiero mencionar que nuestro equipo de accesibilidad está conformado por Julián Mega, nuestro referente en el trabajo con personas ciegas y con disminución visual, Pablo Domínguez, nuestro compañero responsable en el área de capacitación y trayectorias laborales, Edison Montiel, compañero del área tecnológica, Dana Moya, nuestra compañera en el área administrativa, y Aldana, psicóloga social, que se encuentra realizando en este momento una pasantía en nuestro espacio de trabajo. ¿Por qué
me gusta que sepan quiénes somos y nos conozcan, porque nuestro equipo trabaja justamente en forma colaborativa y conjunta con los y las referentes de cada unidad académica de accesibilidad de UNCO. Trabaja también con nuestros becarios y nuestras becarias preprofesionales. Trabajamos con equipos docentes, con los y las estudiantes en situación de discapacidad, con compañeros no docentes y demás actores institucionales, siempre en pos de propiciar contextos accesibles en el ámbito de nuestra universidad, a través de acciones que permiten la accesibilidad física, académica y comunicacional, y que entraman la construcción del proceso de democratización del conocimiento y de construcción de política universitaria en torno a la temática que nos convoca, que es la discapacidad. En este sentido, es que sostenemos que es fundamental garantizar el principio de accesibilidad académica desde una perspectiva siempre de derechos humanos en las instituciones de educación superior, que es el ámbito donde desplegamos toda nuestra tarea. Durante este año, básicamente, desde la Comisión hemos realizado varios espacios de capacitación que tienen como objetivo fortalecer la trama institucional de UNCO. Esto es más que necesario, ya que en cada trayectoria educativa que nuestro equipo, que nosotros acompañamos, existe un aprendizaje institucional. Julián Mega es integrante de la Comisión Universitaria de Accesibilidad al Medio Físico y Social de la Universidad Nacional del Comahue. Se ocupa de la capacitación y acompañamiento en tiflotecnología y programas aplicados a bibliotecas accesibles y la asistencia técnica a docentes y estudiantes, en respuesta a los requerimientos provenientes de las unidades académicas de la Universidad Nacional del Comahue. Estimados amigos, gracias por la invitación y quise hacerme presente. Qué lindo, 18ª jornadas, qué hermoso. Los felicito, tantos años, con tantas actividades y bueno, con estas jornadas que son tan interesantes siempre. Desgraciadamente no puedo estar ahí. Quería contarles acerca de tantas acciones que vamos siempre haciendo para desarrollar accesibilidad académica. Hace unos años fue a través de la participación de la universidad en la Comisión Interuniversitaria sobre Accesibilidad y Derechos Humanos, cuando se creó en el 2010 la Subcomisión de Bibliotecas Accesibles, donde 6 bibliotecas accesibles, es decir, 6 universidades nacionales, nos reunimos en Rosario para comenzar a hablar de cómo gestionar el material académico accesible en los diferentes lugares, y allí nos dimos cuenta de que muchos materiales académicos que se producían en un lugar a veces no servían en otro porque estaban hechos con pautas distintas. Y entonces comenzamos a diseñar unas pautas en común, de tal manera que al momento de editar y hacer el material académico accesible para personas en situación de discapacidad visual, si alguien hacía algo en General Roca, por ejemplo, y lo necesitaba alguien en Salta, esa persona en la Universidad Nacional de Salta lo iba a poder utilizar, o alguien, si nosotros necesitábamos algún material y lo había hecho alguien en la Universidad Nacional de Cuyo, nosotros o cualquier otra universidad nacional, cualquier otro estudiante ciego con baja visión lo iba a poder utilizar. Y entonces, durante 3 años nos reunimos varias veces al año en diferentes lugares del país para diseñar lo que fueron luego ese documento que son las pautas en la producción de material académico accesible, donde le agregamos también la parte legal, la liberación del copyright en ese momento en la Argentina para personas en situación de discapacidad visual, y luego, bueno, vino el Tratado de Marrakech y estas
estos materiales accesibles que pueden ser enviados y compartidos entre países, y entonces amplía el panorama para todos los estudiantes en situación de discapacidad visual de nuestro país y de otros países de habla hispana. Luego comenzamos dentro de nuestra Universidad Nacional del Comahue a impulsar capacitaciones para que en cada asentamiento de nuestra Universidad Nacional del Comahue hubiera bibliotecas que pudieran generar el material accesible, por supuesto que siguiendo estas mismas pautas. Esto es algo que para ustedes allí en General Roca no es tan novedoso porque ustedes tuvieron este lineamiento durante tanto tiempo y tienen un desarrollo y toda una trayectoria, pero en muchos lugares no existía esto. Con el tiempo y con el cambio de gestiones y el cambio de personal en las diferentes bibliotecas, tanto en la central como en las bibliotecas de los diferentes asentamientos, esto se fue perdiendo y nunca alcanzamos a enfocarnos en el logro. Lo que queríamos hacer es una verdadera red de bibliotecas accesibles en nuestra universidad. Bueno, hace 2 meses más o menos, aproximadamente, a partir de el impulso de la biblioteca del CURSA, bueno, empezamos a gestionar un encuentro de bibliotecas y servicios accesibles de la Universidad Nacional del Comahue y se creó la red de bibliotecas accesibles. Y ahora vamos por más. El tema es cómo ponernos de acuerdo todas las bibliotecas y servicios accesibles de nuestra universidad para generar un lugar donde podamos compartir la información de qué tenemos producido en los diferentes asentamientos, de manera que si en otro lugar alguien necesita ese material pueda solicitarlo, se le envíe por correo electrónico y otro estudiante en otro lugar de nuestra Universidad Nacional pueda también tener el material que necesita para seguir adelante con su carrera universitaria. Hay mucho para hacer, hay mucho para diseñar, hay mucho para capacitar, hay mucho para escuchar, hay mucho para seguir trabajando, pero en red. Qué bueno que es cuando estamos así trabajando en red, porque los esfuerzos no están atomizados, divididos, no estamos solos, sino los esfuerzos se suman y se multiplican y así la accesibilidad académica se desarrolla. Tenemos esa intención desde hace mucho tiempo de que nuestra universidad tenga realmente accesibilidad académica en todas las materias, en todas las áreas, en todas las carreras. Y en ese sentido yo celebro que cada uno de ustedes día a día pone mucho trabajo, mucha dedicación, mucho esfuerzo para que esto también se desarrolle. Así que quería hoy compartirles un poquito en qué estamos. Hay mucho para hacer. Estamos también en un proceso igual a nivel latinoamericano. Hay mucho para hacer, mucho para fomentar, mucho para que en otros lados también esto se llegue. Y qué bueno es sumarnos a todo esto. Bueno, hasta aquí los dejo, pero quiero enviarles un muy afectuoso saludo y felicitarlos. Llegamos a la mayoría de edad, a las 18. Qué lindo esta jornada tan especial. Fuerte abrazo para cada uno, cada una, y nuevamente gracias por permitirme estar una vez más. Los felicito. En este segundo bloque de exposiciones daremos lugar al doctor Juan Seda, abogado, especialista en Derecho de Familia y magíster en Política y Gestión de la Educación Superior. Doctor por la Universidad de Buenos Aires, antropólogo, autor. Profesor adjunto regular de la asignatura Derecho de Familia y Sucesiones y de la asignatura Práctica Profesional. Profesor a cargo del seminario Discapacidad y Derechos
en el ciclo profesional orientado de la carrera de abogacía y profesor titular interino de la materia Didáctica Especial del Derecho en el profesorado de Ciencias Jurídicas. Mi nombre es Juan Antonio Seda y soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Dirijo la carrera de especialización en discapacidad y derechos de esa universidad y desde hace más de 20 años que trabajo en el tema de accesibilidad, específicamente eh, discapacidad, es mi tema de investigación, pero también en cuanto a mi formación y a mi tarea en el área de la Dirección de Formación Docente de esta facultad, trabajo para la búsqueda de alternativas y estrategias y dispositivos que permitan la accesibilidad de los estudiantes con discapacidad a los estudios universitarios. Esto comenzó en el año 2003 con un estudiante que tenía secuelas de parálisis cerebral que le impedían escribir de manera manuscrita y también le impedían hablar con fluidez, pero tenía excelentes recursos cognitivos, no tenía ninguna clase de problemas para la lectura, la comprensión y la producción de textos, solamente que no podía eh, trasladarlos después por la mecánica de sus limitaciones motrices a un papel o a una computadora con facilidad. Por lo tanto, lo que hicimos fue eh, colaborar con este estudiante, con el profesor, para buscar alternativas en las cuales él pueda comunicar lo que él había aprendido, sus estrategias, mejor dicho, sus avances en cuanto a los aprendizajes y que pudiera ser evaluado en esos aprendizajes en igualdad de oportunidades con los demás. Esto requería algunas adaptaciones en las formas de comunicación, pero el profesor que estaba a cargo en ese momento estuvo totalmente de acuerdo siempre con el principio de garantizar la igualdad de oportunidades, pero siempre también con el principio de no eh, ceder a a la lástima, ni a la condescendencia, ni a tratar de quedar bien por simpatía solamente. Y como él nos decía en ese momento, él no quería regalar la nota por lástima, quería que el estudiante supiera y que aprobara. Esto mismo era el mismo objetivo, el mismo deseo que tenía el propio estudiante, que lo primero que expresaba es que él no deseaba que le regalaran nada, él deseaba que le dieran igualdad de oportunidades para poder expresar lo que él sabía lo mismo que sus compañeros o más en algunos casos, y que era un perfecto estudiante, solamente que tenía la dificultad de poder transmitir con claridad lo que él sabía. Así que lo que se realizó, lo que se diseñó fue un dispositivo de exámenes con modalidad de opciones múltiples, multiple choice, con la ayuda de un dispositivo también, de una computadora con un mouse adaptado para que este joven pudiera, con más velocidad, pudiera ir eligiendo las opciones correctas. Por supuesto que también esto implicó que el área de formación docente de la facultad, yo en ese momento era el subdirector del área, ahora soy director, eh, que acompañara a este profesor para desarrollar este examen, porque la modalidad que tenían de evaluación de aprendizajes general estaba más eh, anclada en exámenes a desarrollar ideas. En cambio, este alumno requería otro tipo de forma de exámenes, siempre aclarando que con los mismos contenidos y sin bajar ningún nivel de calidad. Durante todo el desarrollo de su carrera, este joven en algunos casos necesitó de acompañamientos, en otros no, y
A partir de ese caso se creó el programa Universidad de Discapacidad en la Facultad de Derecho primero. Después lo creamos en la Universidad de Buenos Aires, fuimos facultad por facultad, buscando gente y encontrando gente que ya venía trabajando en el tema. Por ejemplo, el licenciado Carlos Heroles, que también estaba muy conectado con la Universidad Nacional de Comahue en su momento, pero era profesor nuestro de la Universidad de Buenos Aires. Yo lo conocía de años atrás, pero bueno, confluimos y fuimos creando paso a paso lo que hoy es el programa Universidad de Discapacidad de la Universidad de Buenos Aires. Yo ya no estoy más en el rectorado, pero sí continúo como investigador y docente y dirigiendo el posgrado en la Facultad de Derecho. El objetivo siempre de las intervenciones es favorecer la efectiva igualdad de oportunidades sin ningún tipo de condescendencia ni conmiseración, con todo el respeto a la dignidad de la persona y del estudiante, tanto en las facilidades que tiene que tener como en las dificultades propias del estudio de cualquier carrera. La universidad expide títulos habilitantes y requiere esfuerzos por parte de sus estudiantes, pero también requiere esfuerzos por parte de los docentes en los casos en los cuales tenemos que adaptar alguna forma de comunicación, tanto de la información en las clases como también adaptar las formas de examen, recordando siempre, sin menoscabar los contenidos y sin menoscabar la exigencia. Esto, por supuesto, que despierta siempre el interés de nuestros colegas que trabajan en el campo de la educación y tratan a veces de hacer analogías. No es fácil, no se pueden hacer analogías rápidas entre el sistema educativo del nivel primario y secundario con el de la universidad. Primero porque se estudian cosas distintas, segundo porque el estatus jurídico de la universidad es distinto, las universidades son autónomas, tercero porque hay una influencia muy fuerte de la normativa, pero también de las normas estatales, pero también del estado del arte científico, de las formas de validación del conocimiento científico. Por lo tanto, la universidad es un espacio donde confluyen esta necesidad de adaptación, pero también confluye con la importancia de mantener los estándares de exigencia del pensamiento científico, la validez de los razonamientos, de la necesidad de evidencia para comprobar las cosas. Entonces, la educación se convierte entonces en un proceso complejo, mucho más complejo que en otros niveles, mucho más sofisticado, lo cual no significa que no haya principios en común, los hay. El principio de eh, abrir la posibilidad a todos, brindar a todos, por eso la Argentina tiene un sistema peculiar, que no es muy común, mejor dicho, es bastante inusual, de educación de calidad, masiva y gratuita. No es algo habitual en el mundo, esta combinación. En el caso de la Universidad de Buenos Aires, mantiene un liderazgo importante. La Universidad Nacional de Comahue, con la que estamos ahora en contacto, también es una universidad de muchos años y que tiene su prestigio ganado. Entonces, la igualdad de oportunidades no solamente no tiene ninguna posibilidad de bajar la calidad de enseñanza, sino al contrario, implica un indicador de mejora en la calidad, que tengamos docentes preparados para hacer frente a la diversidad en el aula y que puedan tomar un caso como el caso del cual hemos hablado, que es uno, pero hay muchos más. Ustedes van a ver después, si buscan en los videos, y después que entiendo que se va a difundir otro caso de adaptación de un alumno, que ese sí fue alumno mío, en el práctico profesional, donde se adaptaron también formas de comunicación. La, eh, la idea de inclusión en el aula universitaria, no me gusta mucho la palabra inclusión, me parece que no sé si se adapta del todo a a las adaptaciones que se hacen. Las adaptaciones que hacemos para la búsqueda de accesibilidad comunicativa eh, y educativa, en este caso, porque permite la prestación educativa
de manera equivalente con el resto de los alumnos, habla de la calidad de una institución universitaria. Por lo tanto, considero que estos desarrollos son pequeños ladrillos que van construyendo una calidad educativa, van consolidando en las instituciones que ya tienen esa calidad y ese prestigio, son indicadores de buenas prácticas que mantienen la exigencia, que mantienen el alto grado de implicación de la universidad también con las necesidades sociales, que creo que dentro de un tiempo van a ser valoradas. En este momento son experiencias que han sido registradas y se estudian todavía, pero todavía hace falta un mayor desarrollo de este campo, la discapacidad en el ámbito universitario, y que creo que va a darse eh, a partir de trasladar este debate al plano académico y sacarlo, con todo el respeto por los amigos extensionistas, en general las áreas de discapacidad en las universidades están ubicadas en áreas de bienestar estudiantil o de extensión, con gente con escasa o nula preparación en la docencia universitaria. Entonces, está muy bien la militancia, la valoro, la respeto, pero aquí necesitamos también que haya profesores universitarios y no gente que se convierta, que empiece a dar clase porque sabe de discapacidad, sino gente que sepa dar clase porque tiene una carrera docente, que tenga una base previa en docencia, e investigación y extensión, y que tome el tema de discapacidad como objeto de investigación. Creo que es la manera correcta con la cual se estaría respetando la carrera docente, el prestigio, la calidad en la enseñanza, y no la idea de crear un poco de manera eh, espontánea pseudo docentes que vienen a enseñarle a la universidad cómo debe enseñarse. Por eso es tan importante la tarea que realizan en la sede de General Roca, de la Universidad Nacional de Comahue, la gente de la Facultad de Derecho, colegas que conozco desde hace muchos años. De hecho, a Elga Ticac la conozco justamente desde hace más de 20 años, y ella ya era una referente que estaba trabajando en este campo, y que es una docente universitaria que está con esta preocupación que compartimos y que agradezco que me haya convocado para evocar esta experiencia y trasladar un poco los principios básicos que tienen que ver con la efectiva igualdad de oportunidades en el ámbito universitario, en el marco también de una universidad pública prestigiosa, de calidad, inclusiva, pero inclusiva sobre la base de una efectiva igualdad y no de la demagogia, no dejarnos llevar a veces por los cantos de sirena de nos gusta quedar bien, a veces a los funcionarios políticos les gusta quedar bien con las organizaciones sociales, políticas, con los gobiernos, pero esto no es una tarea de demagogia ni con organizaciones sociales, ni con militancia, ni con gobiernos, ni con poderes de turno que van y vienen. Esta es una tarea a largo plazo para las universidades que no debe politizarse y que debe mantener esta bandera de la efectiva igualdad de oportunidades. Muchas gracias y éxitos con la jornada. Daremos lugar a la experiencia de acompañamiento docente de estudiante graduado de la Universidad de Buenos Aires. Primero quería particularmente yo mencionar al panel 2, Paola, que es licenciada en Trabajo Social, forma parte del programa Universidad y Discapacidad, Adrián Souto, que es psicopedagogo también, bueno, y Fernando Martins es abogado y exalumno de la materia práctica profesional. Es una materia que se da en el último año, consiste en aprender justamente el ejercicio de la práctica del abogado, se realiza dentro
del marco del patrocinio jurídico gratuito de la facultad, que tiene una doble función, que es una social, a través del acceso a la justicia a las personas que no tienen recursos para afrontar una defensa, y por otro lado, es justamente esta práctica profesional que realizan los alumnos con causas reales de todo lo que aprendieron durante 5 o 6 años en la carrera de abogado. Se realiza a través de la consulta de manera presencial, bueno, ahora en la virtualidad lo estamos haciendo a través de Zoom. El consultante se acerca hacia nosotros estamos divididos en el aula dentro de grupos, son equipos de trabajo, que cada uno tiene un tutor. Bueno, mi equipo de trabajo recibe al consultante y es atendido por los alumnos. Nosotros, la tarea nuestra es supervisar, por supuesto, todo el proceso y también la entrevista. Bueno, en el año 2019, en el segundo cuatrimestre, se presentó Fernando Martins, alumno con su mamá. Nos informó que Fernando tiene una discapacidad motriz severa que le afectaba el habla, la motricidad fina y la movilidad. Con el tiempo, yo como tutora de Fernando, inclusive sus compañeros, pudimos comprender, y a veces Mirta ya no oficiaba en ese momento de traductora. Entonces, mediante estas charlas que mantuvimos en las clases siguientes con Mirta, por supuesto a través de lo que Fernando nos quería comunicar, nos pusimos en contacto con el programa de Universidad y Discapacidad para poder realizar los ajustes razonables que Fernando necesitara en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. Bueno, cuando lo conocimos a Fernando, lo que primero nos planteábamos como un desafío era cómo poder, entender, cómo ayudarlos, ¿no? Al principio participaba mucho más Mirta, pero luego, a medida que corría el tiempo, Fernando pudo expresarse de distintas maneras, ¿no? Quizás no con la comunicación oral, pero sí con, otros tipos de comunicación y demás. Para mí es muy importante escuchar la voz de Fernando. Quizás al inicio, teníamos como ciertas dudas de si era Mirta la única interlocutora válida, o Fernando podía, a través de sus compañeros, a través de los docentes, y de todas las personas que fueron interviniendo en su proceso de aprendizaje, si se podía, ¿no? Intentar que Fernando pudiera absorber los conocimientos como cualquier otro alumno de la cátedra. Y entiendo que eso se logró. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola. Bien. Hola, estoy bien. Ella es mi mamá. Mamá, un apoyo muy importante en tu vida y en tu carrera. Fernando, como habíamos hablado, la idea es que compartas un poco tu recorrido académico por otras universidades y por la UBA en particular, y en la materia del práctico. Empecé primero en Loma de Zamora. Después de 7 años me hicieron problemas. Nos echaron. Y ahí iba solo. Y ahí iba solo porque yo trabajaba, no podía. Hiciste algunas materias, varias materias, como 15. Más 15, 20. Como 27 por ahí. Me conocieron alguna nomás. Y después empezaron a dudar de tus conocimientos, digamos, y te empezaron a querer tomar de nuevo los exámenes, ¿no? Me ponían 2. Cuando le tomaban el examen, que no se lo tomaban directamente. Después fue a La Matanza, hizo el examen de ingreso, pero dijeron que no estaban capacitados para
entenderle y para tenerlo de alumno. Y después fuiste a la UBA. Después fue a la UBA. Y en la UBA, ¿cómo fue tu recorrido? Bastante bien, bastante bien. Estoy agradecido. Está agradecido por todo, el apoyo. Hizo el CBC en Puan. Después pasaba a Derecho. Y en Derecho fuiste haciendo las materias, rindiendo de diferente forma. ¿De qué forma te evaluaban los docentes? A veces oral, a veces con múltiple choice. Y nosotros nos conocimos hacia el final de la carrera, en el práctico. Justamente, como comentaba Fernanda hace un rato y Paola, se presentaba el desafío de que era una de tus últimas materias y pensar en cómo transcurrir el práctico, que tiene actividades particulares, la atención a consultantes, el trabajo en grupo y además las instancias de evaluación. Ahí hicimos algunas entrevistas con vos y tu mamá y fuimos viendo las diferentes estrategias de comunicación que tenías. Porque en definitiva esto, podés hablar, y va traduciendo tu mamá, pero eso en algunos momentos, viste que generaba esta duda, por ejemplo, que te había pasado en otras universidades, de si sabías vos o si sabía tu mamá. A través de un par de entrevistas nos dimos cuenta que Mirta no estaba tanto en conocimiento de los temas de abogacía, y además Fernando, además de hablar así como habla, también podía escribir en el celular con el dedo meñique y también utilizar un comunicador que es como un abecedario grande e ir señalando palabras, letras. Y para la evaluación particularmente también vimos que podías agarrar un lápiz, una lapicera y marcar una cruz en un multiple choice. Y entonces terminaste rindiendo el parcial de manera escrita, vos solo, junto con tus compañeros, a la par de tus compañeros. Es importante entender que en esta instancia del último año de la carrera, donde los alumnos simulan ser verdaderos abogados, la evaluación que hacemos nosotros es diaria. Se evalúa al resto de los alumnos, como a Fernando también, en todo momento, en las entrevistas que se realizan, porque Fernando pudo realizar entrevistas, ayudado por Mirta, a veces no, porque Fernando no quiere que Mirta, y corríjame, se ríe, sí, Mirta, Fernando se enoja porque a veces no quiere que Mirta hable, pero ayudado por ella pudo realizar entrevistas como sus demás compañeros de grupo, hizo escritos, por supuesto que muchos de los alumnos llevaban sus computadoras y le realizaban los escritos ahí. Fernando lo podía llevar a su casa y traerlo, pero lo realizaba igual. O sea, volvemos a hacer hincapié en esto, nunca se modificó los contenidos. Los contenidos fueron igual para él como para el resto de sus compañeros. Lo único que estábamos haciendo eran ajustes para que Fernando pudiese tener la igualdad de oportunidades que el resto de sus compañeros. Se nos presentó el desafío, eso fue el primer cuatrimestre. El segundo cuatrimestre se nos presentó el desafío de la virtualidad. Todo virtual, que es algo muy difícil cuando se realiza la práctica. Igualmente lo pudimos llevar adelante. Yo realicé, como yo soy tutora del grupo de Fernando, realicé una tutoría fuera del horario de clases, cuando Fernando necesitaba alguna explicación extra, porque nosotros también teníamos ahora que ingresar al Zoom a los consultantes, ya no podíamos separar por grupo, entonces por ahí eso nos quitaba un poco de clase,
pero la virtualidad también pudimos hacer los ajustes razonables. El examen en la virtualidad fue, el resto de sus compañeros fue oral, y él en el mismo momento se le enviaron un montón de preguntas, porque era el examen final, más de 50 preguntas, que después pudimos de manera virtual, como estamos ahora, preguntarle a Fernando esa cantidad de preguntas terribles que le dimos, cuáles eran las correctas, cuáles no. O sea, adaptamos también el método de evaluarlo. Fernando se recibió como se recibieron el resto de sus compañeros. Es más, ese día, como al resto de los compañeros le damos la nota de manera, es en el momento, se lo dimos también a Fernando y pudo festejar también con el resto de sus compañeros. Estoy muy agradecido por todo, la paciencia que nos tuvieron a los dos, a mí también, porque yo me ponía nerviosa también al ver que no quería que le ayude, no quería nada. Entonces, bueno. Eso es parte de la búsqueda de autonomía lógica, y también a la vez Fernando siempre es muy agradecido con tu apoyo, Mirta, porque te necesita no solo para las carreras, sino para muchas actividades de la vida diaria. Además del viaje que ustedes tenían, ¿dónde viven? Isidro Casanova. Y tenemos una hora y media larga de viaje. Exactamente, y hasta donde recuerdo no faltaban nunca. No, eso eran temas de discusión. Mirta, porque se les iba el último tren, Mirta se quería retirar un ratito antes, pero un minuto antes, pero Fernando no quería. Y llegábamos a las 10, 11 de la noche, a veces me quedaba sin colectivo. No faltaron nunca. ¿En qué horarios estudiabas generalmente? En cualquier horario. ¿Y para la revisión de los expedientes, cómo hacías? El tema de los expedientes era así, Adri, nosotros los teníamos en un archivo, por supuesto es una copia de los expedientes originales, los teníamos dentro del aula, y Fernando consultó todos los días que ingresábamos, teníamos distribuidas las tareas en grupo. Fernando, por ejemplo, consultaba el expediente. Le dábamos el expediente y él podía sostenerlo en un banco que habíamos armado una mesita que daba la altura, y colocábamos los expedientes, que son grandes y pesados, y él podía ocuparse de eso. Después otra persona recibía a los consultantes, o sea, se distribuían las tareas en equipo. O sea, sí podía hacer la consulta, otro hacía la procuración. Después vino el tema de la virtualidad. Cuando íbamos van rotando las tareas. Cuando le iba a tocar, bueno, ahí llegó el tema de la pandemia, bueno, y la virtualidad. Todo lo que se fue presentando lo pudo llevar adelante, pero desde mi lado como docente, que fue un desafío, también apoyada en la formación de la carrera docente y la carrera de especialización del doctor Seda, fue un desafío que con el equipo, también el equipo del resto de las docentes que me ayudó a llevar adelante esta tarea, lo pudimos lograr. ¿Qué? Estudiaba él solo, sí, eso es verdad, estudiaba él solo. No Por eso decíamos que Mirta no sabía demasiado de abogacía, porque Mirta no estudiaba. No. Pero en definitiva, a través de la perseverancia y el estudio, Fernando, te recibiste. ¿Cuáles fueron las últimas materias que rendiste? Inglés y esta, ¿no? El desafío también de tomar un oral a través de Zoom, con esta dificultad comunicacional, no era menor, pero también lo pudimos llevar adelante, esto complementando, como decía Fernanda, entre una parte domiciliaria escrita, con muchas preguntas, y una parte oral, y además de que se había evaluado, obviamente, durante toda la materia también. Hago bastante hincapié en la evaluación, porque justamente mi tema dentro de lo que es la investigación
sobre el programa es la evaluación de los aprendizajes de las personas con discapacidad. Y ahora que ya tenés tu título, ¿qué expectativas tenés como profesional? Me gustaría Me gustaría trabajar en mi casa, porque si no, tengo que seguir yo con el trabajo. No puede llevar las cosas, nada, acompañarlo. Me gustaría mencionar que con Fernando seguimos comunicándonos semanalmente, prácticamente semanalmente, pero no solo conmigo, sino con todo el equipo docente. Cuando él se recibió, después que hizo el trámite del título, nos sacó fotito en la facultad con el título, así que nosotros estamos comunicados semanalmente, seguimos comunicados semanalmente con él, con Mirta también. ¿Cómo era tu vinculación con tus compañeros? ¿Cómo te comunicabas con tus compañeros? ¿Cómo te llevabas con ellos? Hablando. Hablando. Le entendían, algunos le entendían, y si no, bueno, me preguntaban a mí, pero le entendían. Hay que prestar atención nada más. ¿Tenés visto, si tenés en carpeta, ejercer con algún compañero, con alguna compañera, si quedaron en eso, viste, poner un estudio juntos, cómo consultarte eso? Todavía no. Justamente hace poco habíamos estado conversando un poco con el motivo de la organización de la jornada, también de opciones laborales, que son muchísimas. Además, como abogado hay diferentes opciones para contemplar, a ver cuáles son las más convenientes. Vas a tener también, Fernando, un desafío grande también para el trabajo, pero seguramente vas a poder ejercer de alguna forma. ¿Qué ramas de la abogacía te interesan más, Fernando? Civil. ¿Me permitís, Fernando? Yo quería, bueno, primero agradecerte, ¿no? Porque sos muy generoso con nosotros, porque nos permitiste poder armar esto, ¿no? Fue todo, como decía Sebastián, un trabajo en equipo. Y yo te he visto, porque tuve la suerte de, en lo presencial, poder intercambiar con vos, también en lo virtual, y fuiste sorteando todos los obstáculos que se te iban presentando, también en equipo. Íbamos viéndolo con todos los docentes de la cátedra, con tus compañeros, con tus compañeras. Entonces me parece que habría que resaltar también que hoy día los protagonistas son tanto Fernanda como Fernando en esta historia, y me pareció muy interesante cómo también pudieron, digamos, dentro del ámbito del aula, ¿no? Dentro del ámbito y tu proceso de aprendizaje, ¿no? Todo esto que significó la práctica, y cómo vos lograste acceder en igualdad de oportunidades, como decía Fernanda en algún momento, sin quita de contenido, con, digamos, equiparando esas oportunidades, pero también, digamos, posibilitando que vos, a partir de ese seguimiento personalizado, a pesar de que en la UBA es masiva, que hay muchos alumnos, hay muchas circunstancias, muchas situaciones, ¿no? Y a pesar de eso se pudo como compatibilizar la atención personalizada por un lado, y por el otro lado esta cuestión de la calidad de, digamos, de la educación que se brinda desde la UBA. También quiero resaltar la importancia, que todos en el equipo lo resaltamos, la importancia de la formación docente, de la formación profesional permanente. Tenemos la oportunidad, yo tuve la suerte de hacer la carrera de especialización en discapacidad y derechos, y tenemos que seguir formándonos todo el tiempo, ¿no? Para que podamos tener experiencias positivas y exitosas como las de Fernando, y tantos otros que han pasado por la carrera de Derecho. Bueno, yo soy Viviana Damiani, soy la codirectora de este proyecto de investigación junto con Alejandra Muga. Soy integrante del proyecto Universidad y Discapacidad hace muchos años, trabajo en la facultad en el área de desarrollo docente, y también soy docente del equipo del doctor Seda, soy abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la UBA, y bueno, la verdad es que todo esto que venimos escuchando desde el principio me parece que
termina así como en un cierre muy contundente con toda la experiencia de Fernando, que quería recuperar algunas de las ideas que fueron surgiendo, un poco lo que dijo Juan al principio y que ahora han recalcado tanto Adrián, Fernanda, Paola, que es esto de no bajar el nivel de exigencia, no bajar el contenido, sino que los ajustes razonables pasan por otro lado, pero no por el contenido, y eso realmente además creo que sí es una defensa efectiva de la igualdad de la persona con discapacidad en la universidad, ¿no? Hacer los ajustes razonables para que puedan alcanzar el mismo nivel que todos y que puedan expresar su conocimiento siendo creativos, siendo flexibles. Muchas veces la experiencia de tantos años en el programa Universidad y Discapacidad nos hace llegar a la conclusión de que muchas veces las soluciones son mucho más simples de lo que uno cree. En algunos casos tienen más complejidad y en otros casos son a veces mucho más simples. Simplemente es una cuestión de prestar atención, de estar atento a la necesidad que plantea el estudiante que tiene una discapacidad y siempre tener en claro cuál es el objetivo, que alcancen ese conocimiento, que adquieran ese conocimiento, que forma parte del contenido de la carrera y que lo puedan expresar. Creo que esa es como la clave y creo que en eso nos tenemos que mantener firmes porque es la única forma, creo yo, de no discriminar, de no sentir lástima, de no sentirse, de no valorar cosas que no tengan que ver con lo académico. Más allá de que, por supuesto, uno genera empatía, uno comprende muchas situaciones que le suceden al estudiante que tiene una discapacidad, a las personas con discapacidad, o al menos no trata, ¿no?, de comprender. Creo que ahí también tiene mucho que ver. Esto que mencionaba Maca también, de los 3 pilares de la universidad, de la investigación, de la docencia, de la extensión, que tanto hacemos nosotros, por lo menos como equipo, y que estamos todo el tiempo generando actividades y proyectos que tienen que ver justamente con la formación de los profesionales, con la formación de los futuros profesionales, con la difusión y la profundización en el estudio de la discapacidad como un objeto de investigación y a través de medidas concretas. Tenemos siempre un montón de proyectos, lo digo siempre, los que ya me han escuchado, Juan Seda es un generador permanente de proyectos de todo tipo, de investigación, de extensión, nos impulsa a escribir, nos exige y nos compromete cada vez más con este trabajo que nosotros hacemos en Derecho. Quería también mencionar esto que había dicho Sebastián, esto de los fenómenos, la sorpresa, la perplejidad, el no saber qué hacer. Me parece que eso nos pasa también a todos. Cuando uno empieza a trabajar en discapacidad, y creo que no está mal porque es algo nuevo o porque uno no está formado al respecto, me parece muy interesante que uno trabaje también con esas ideas, ¿no? De que uno puede sentir un desconcierto ante una persona que o tiene dificultades en el habla, o no puede expresarse como uno está acostumbrado, o diferente, sin especificar tanto, ¿no? Pero creo que es algo que es habitual que suceda, que hay que superarlo, por supuesto, hay que superarlo, hay que trabajar en eso. Yo a Fernando, por ejemplo, yo no fui docente de Fernando, lo conozco porque soy del programa Universidad y Discapacidad y porque el aula del práctico está pegada a la oficina, así que charlábamos mucho en los pasillos y yo solía ir al aula. Y también lo conozco porque hubo otros docentes a lo largo de la carrera de Fernando que en algún momento hicieron consultas al programa Universidad y Discapacidad. Es cierto que con ningún otro docente se logró un trabajo tan articulado como este que se logró en el práctico, porque se incorporaron profesionales de otras áreas, como Adrián, como Paola, creo que también había intervenido Karina en algún momento, bueno, Fernanda, que fue su tutora como docente, pero que no quiere decir que los demás docentes del práctico no hayan participado en este proceso que termina con encontrar una forma de evaluar a Fernando como él merece, y como merece la facultad, y como merece la universidad. Es un trabajo diario, es un trabajo que requiere esfuerzo. Nosotros
Juan, además de ser el director de la carrera de especialización y de ser el director del programa de Universidad de Discapacidad, es el director de la formación docente en la Facultad de Derecho. Así que nosotros, casi todos los que estamos acá en algún momento, hemos estado dando capacitaciones específicas sobre discapacidad en los cursos de formación docente para los profesores, los ayudantes y los auxiliares docentes de la Facultad de Derecho, y eso lo vamos a continuar haciendo, es parte, ya lo tenemos incorporado, es parte de nuestro trabajo habitual. Es cierto que hay algunos docentes que cuando uno va a dar una capacitación en discapacidad se sorprenden, no tienen la menor idea de lo que uno le habla, en algunos las reflexiones pasan por la lástima, pasan por valorar otras cuestiones, pero viajaba mucho, ¿cómo lo voy a desaprobar? ¿O voy a adaptar un examen para que sea lo suficientemente fácil para que lo apruebe? Bueno, es un trabajo lento y de mucha paciencia lograr estos docentes o todos los profesionales que intervengan en estos procesos vayan incorporando cómo es que funciona esta equiparación de los estudiantes que tienen discapacidad en el aula. Quiero destacar especialmente la carrera de especialización en discapacidad y derechos que Juan dirige, de la que soy egresada, como es egresada Maca, como es egresada Pau, por el contenido interdisciplinario, por la amplitud y la propuesta de profundizar en todos los temas que atraviesan la vida de las personas con discapacidad, todos los derechos, desde educación, familia, salud, cuestiones de bioética, acceso a la justicia. Bueno, destaco mucho ese enfoque interdisciplinario, el compromiso de cada docente, el entusiasmo de cada cursante, y ir descubriendo y hablando de temas que a veces son incómodos. Hay temas que son incómodos de hablar, son incómodos de profundizar, hay cuestiones que nos obligan a replantearnos un montón de cosas, y creo que en esta carrera de especialización lo logramos, y así vamos quedando todos los que intervenimos, todos los que nos formamos un poco más comprometidos con todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad. Creo que hoy haber entrevistado a Fernando demuestra en forma concreta el trabajo que se ha hecho. Quiero destacar que la situación del alumno que comentó Maca, que dio origen a la creación del programa, era bastante similar a la de Fernando. El estudiante se llamaba Lautaro, creo que es amigo de Fernando, de hecho, Lautaro, y también se resolvió, como lo contó Maca, de una manera bastante, no sé si simple, porque trabajaron mucho, pero bueno, fue adecuar un examen acorde. También en ese momento había otros recursos tecnológicos más limitados, tal vez tuvo más complejidad por ese lado, y la importancia también de los docentes que integran la formación docente en la carrera de Derecho. La mayoría son licenciados en Educación, y la verdad es que han colaborado siempre con el programa Universidad y Discapacidad, justamente en la búsqueda de recursos para llegar a evaluaciones y a hacer accesibles las clases. Así que bueno, quiero invitarlos a todos a que sigan participando de nuestras actividades, que aquellos que estén interesados y puedan, hagan la carrera de especialización, o se inscriban a los cursos intensivos que también damos en el interior, que bueno, es un poco más corta, y nosotros seguiremos trabajando como hasta ahora. Así que bueno, gracias, un placer haber compartido este espacio con ustedes. Soy Alejandra Muga, soy licenciada en Ciencias de la Educación y puedo decir orgullosamente magíster en docencia universitaria por la Universidad de Buenos Aires. En la Facultad de Derecho trabajo como coordinadora de la carrera de especialización en discapacidad y derechos, y además soy profesora en un módulo de didáctica general en la carrera. Todo lo que venía diciendo Vivi, todo lo que se conversó a lo largo de esta tarde, de estos diferentes espacios, ni más ni menos nos están invitando a los que somos docentes a animarnos a pensar diferentes estrategias de enseñanza para poder conseguir el efectivo aprendizaje de nuestros estudiantes. Vivi recién decía
que muchos profesores, y me ha pasado a mí en diferentes ámbitos, tienen cierta resquemor, cierto miedo cuando encuentran en su aula a un estudiante con discapacidad. Y el desconocimiento genera miedo, lo que a veces también genera algún tipo de conducta discriminatoria. Pero cuando eso se trabaja, cuando esas barreras que están obturando el aprendizaje pueden sortearse, en realidad lo que tiene enfrente el docente es un estudiante que tiene el derecho a aprender y que cada uno de nosotros como docentes tiene que buscar la manera de conseguirlo. Identificar estas barreras que a veces son académicas, que tienen que ver con los prejuicios, con aquellas cuestiones que por ahí no se ven, nos permite a nosotros, al identificarlas, poder sortearlas. Siempre me parece que cuando estamos ante una situación distinta, aquel docente que tiene más recursos, que tiene la capacidad de imaginarse su clase, su propuesta de enseñanza de diferentes formas, encuentra cómo llegar a cada uno de estos estudiantes. Las barreras pueden estar en el ingreso, las barreras pueden estar en el aprendizaje, en la participación, pero el docente que logra pensar a esa persona como un estudiante más dentro de su grupo, sortea esas barreras. Vivi recién les hablaba de la carrera de especialización en discapacidad y derechos. Siempre estamos pensando qué más hacer, qué modificar, qué mejorar, en qué nos equivocamos. Tenemos muchas ambiciones de generar una propuesta académicamente fuerte, válida, que se sostenga en el tiempo, y es un equipo enorme de personas que trabaja para que esto suceda. Estamos construyendo diferentes redes con personas de todo el país. La pandemia nos puso algunos límites, no teníamos la clase presencial donde nos podíamos acompañar de diferente manera, pero sí pudimos tener participantes de todo el país, de Formosa, de San Juan, de Santa Fe, de Tierra del Fuego. Si nosotros miramos el vaso medio lleno, tendría que decir que fue una exitosa experiencia haber pasado de la presencialidad a la virtualidad de manera abrupta y no decidida, porque ese grupo pudo sostenerse en el tiempo. Cuando pensamos la accesibilidad académica, pensamos en cuestiones macro, y ahí estamos pensando en políticas públicas, y estamos pensando en cómo resolver algunas cuestiones hacia el interior de la facultad, pero también pensamos en cuestiones micro, en lo que pasa en las aulas, en cómo cada uno de los docentes resuelve diferentes situaciones. Tenemos la suerte y la posibilidad en la Facultad de Derecho de contar con recursos humanos valiosos, con gente formada que trabaja en el tema de discapacidad hace muchísimos años, pero que además se sigue formando. Cada uno de nosotros sigue investigando. Cuando pensamos que ya tenemos respuestas para algunas cuestiones, surgen nuevos interrogantes. Y es entonces cuando nos animamos a escribir y a producir de otros temas o de otras aristas o de algunas cuestiones que nos parecían que ya teníamos más o menos masticadas o más o menos resueltas. La enseñanza se desarrolla en un contexto de incertidumbre siempre. El docente tiene que salir al ruedo en ese momento de una forma y no de otra. Es una práctica situada porque se define en ese contexto social. Y cada una
de las personas que está ahí, tanto docentes como estudiantes, tienen una común unión: tratar de aprender, tratar de enseñar. En ese proceso hay muchas idas y vueltas, hay retroalimentación, hay momentos que todo se resuelve favorablemente y hay momentos en los que debemos retroceder para modificar la marcha, porque algunos de nuestros estudiantes no puede resolver lo que nosotros estamos planteando. Pensar la accesibilidad académica es ni más ni menos que pensar una diversidad de recursos y de estrategias. Y utilizo adrede la palabra diversidad porque es el eje sobre el cual planificar y pensar propuestas de enseñanza. La universidad en muchas aulas ha tratado de desdibujar esta diversidad y entonces pensar que todos los estudiantes aprenden al mismo tiempo y de la misma manera. En las aulas universitarias, como en todos los contextos de aprendizaje, hay tantas maneras de aprender como tantos alumnos haya en esa aula. Y eso es algo que el docente tiene que tratar de entender y aceptar y manejar, porque es un desafío imaginar un aula en la que cada uno de mis estudiantes tiene un ritmo y una manera de aprender diferente. Algo que a mí me parece que tenemos que recuperar muchos docentes es esta condición de aprendiz. Nosotros en las aulas estamos enseñando, pero al mismo tiempo estamos aprendiendo. Y en esa actitud me gusta estar buscando respuestas para lo que es válido para una persona, tal vez no es para otra. Tratando de desmitificar o sacarle el temor a las palabras que suenan como a ajustes razonables, adecuaciones curriculares y qué pasa en las aulas universitarias con esto, desmitificar todas estas cuestiones, porque los docentes conscientes de la formación universitaria saben que un graduado universitario va a desempeñarse como profesional en un área determinada. A continuación, el licenciado César Valdés Córdoba, el licenciado Albano Moreno y el estudiante Emilio Epulev conversarán sobre las experiencias de inclusión, los obstáculos y facilitadores para los estudiantes con discapacidad en la universidad. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Esperamos que bien, esperamos que estén participando de manera virtual en estas jornadas de accesibilidad. Todos los años vienen convocando para seguir generando conciencia sobre todos estos caminos y seguir eliminando barreras ante la lucha contra toda cuestión que se quiera atravesar con respecto al progreso y seguir potenciando las capacidades de todas las personas. En este caso, bueno, ya hemos compartido un video de Fernando Martins, estudiante de la UBA, ya egresado, donde hemos visto el acompañamiento de su madre, de la familia, también del equipo docente, no docentes. Entonces, reflexionando acá con egresados de la facultad, de nuestra casa de estudios, tenemos a Albano Moreno, licenciado en Comunicación Social, a César Valdés, licenciado en Servicio Social, y Emilio Epulev, que ya casi está para licenciarse en Comunicación Social. Bueno, le damos la bienvenida. ¿Y qué les parece el video, la historia que nos comparte Fernando, la UBA, con respecto al estudio de la universidad? A mí me parece valioso que se comuniquen este tipo de experiencias porque cuesta muchísimo recibirse. Y más cuando tienen este tipo de problemas, de acuerdo a la severidad de la discapacidad, ¿no? Así que está buenísimo a nivel humano que se
se compartan este tipo de experiencias. No, concuerdo con vos, buen día, ante todo concuerdo con vos, además marca un precedente de que se hace foco en la capacidad y no en la discapacidad, además de que marca un camino de que como una persona con discapacidad tiene la capacidad de poder estudiar realizando los ajustes razonables, pertinentes, las adaptaciones y de acuerdo a su necesidad para que esa persona pueda estudiar, ¿no? Y también es clave el rol que juega la familia, la madre precisamente. O sea, es muy rico, muy importante lo que acabamos de ver porque muestra de que se puede, de que a pesar de las barreras que se nos presentan en el camino, podemos superarlas y poder estudiar y formarnos académicamente y ser a futuro profesionales en la cultura, o sea de cualquier índole, en cualquier entorno y en cualquier disciplina. Yo en el video observé como varias cosas. Me interesa mucho fijarme o pararme dentro de lo que es la institución. El caso de Fernando es un caso ejemplo para muchos, porque el concepto de discapacidad tiene muchas connotaciones negativas. Está impregnada de visiones negativas que hacen que mucha gente sienta como un desprecio por las personas con discapacidad. En este caso particular, veo que la institución, la universidad, generó todas las instancias necesarias para que este muchacho tenga curso en su carrera y logre el objetivo, que es lo más importante y lo más difícil. Después, los docentes también, una apertura mental importante para comprender la complejidad de la discapacidad de este chico y generar los cambios que se necesitaban hacer para que él pueda cursar, para que él pueda rendir. Y después la familia, la mamá, como instancia de adecuación razonable, bueno, a mí me sorprendió mucho porque en realidad la señora tenga esa capacidad para comprender al hijo que tiene una dificultad muy notoria de su posibilidad de comunicar y después transmitir eso a una cátedra para que ellos puedan evaluar, para que ellos puedan entender que la discapacidad a veces no es una barrera para lograr los objetivos que nosotros ponemos. Bueno, muchas gracias por cada los aportes. Y por ejemplo, ustedes que han tenido la posibilidad de estudiar, nosotros han recibido 2, está ahí por recibirse, ¿qué barreras han considerado en el transcurso del mundo académico, el ingreso a la facultad, y consideran importantes que ustedes fueron superando o que encontraron mucha resistencia, algo para decir con respecto a su proceso en lo que es la universidad pública? Mira, yo te voy a comentar mi experiencia así muy de grandes rasgos. En mi caso particular yo me adecué siempre a las normas que establece la universidad. De cursar, de tener asistencia, aprobar los cursados, luego rendir los exámenes finales, aprobarlos, pero no bajo una condición de privilegio, sino como cualquier otro estudiante en las mismas condiciones, con contenido teórico, con la concentración que requiere un examen final, con todo el requisito que tiene que tener un estudiante para rendir y aprobar. En ese sentido, yo me adecué a todas las pautas que establece la universidad para aprobar no solo una materia, sino también para que una persona llegue a concretar el objetivo de recibirse. En ese sentido, las cursadas, que fue donde surgieron mis mayores inconvenientes, los prejuicios llevaron a que me tenga que hacer evaluaciones neuropsicológicas y psicopedagógicas para dar fe de que no tengo problemas de aprendizaje, que mis problemas radican fundamentalmente justamente en mi discapacidad. Bueno, con eso se generó todo un debate y se pusieron alternativas como por ejemplo que yo logre el título pero que tenga la mitad de la validez que tiene un título convencional, digamos. Y en cuanto a los ajustes, creo que fue innovar el tema del tener en cuenta el tema tiempo. En mi caso particular, al principio resultó positivo, pero después con el tiempo, valga la redundancia, este aspecto dejó de estar en evidencia y estudié como cualquier estudiante, o sea, no hubo que hacer ninguna adecuación en mí,
En realidad mis facultades mentales no están alteradas. Está alterado mi aparato motor, con una secuela de parálisis, pero nada más, no tengo afecciones intelectuales para poder acceder al conocimiento. Yo luché siempre y peleé por todo lo que son mis derechos. No me importó si eran docentes, no me importó la universidad, no me importó nada. Porque cuando uno reclama, recibe de los otros, de la institución y también de los docentes, recibe el silencio. No hay posibilidad de que ellos puedan abrir su cabeza para comprender los inconvenientes que uno tiene. Como sí le pasó a Fernando. Por eso destaco a la institución o universidad. En mi caso particular, la universidad me cerró las puertas. Yo tuve ayuda ahí. En la Facultad de Derecho hubo un grupo que se llamó Grupo Inca. Ese espacio institucional me ayudó muchísimo. Muchísimo a canalizar mis inquietudes, el apoyo que necesité cada vez que denuncié y cada vez que pedí por alguna situación. Le debo mucho a Helga Ticat, que fue quien me propició condiciones para que yo pueda tener continuidad en mi carrera y recibirme. Lo quiero reflejar porque es muy importante, no solo para mí, sino que para cualquier estudiante con discapacidad que participó del Grupo INC, que era un grupo de estudiantes con discapacidad de la Facultad de Derecho. En realidad creo que hice un camino, fue el que hizo un camino dentro de la facultad. Después se enriqueció ese camino por experiencias como la de Albano, como seguramente de Emiliano y otros chicos que ya no están, que se fueron o que se recibieron. Pero todo a partir del Grupo Inca, ¿no? Ahí se recibían las inquietudes, se debatían, se tomaban decisiones sobre qué medidas pueden ser las mejores. Lástima que ese espacio ahora ya no tiene el peso que tenía antes. En cuanto a la institución, puedo decir que las últimas 3 gestiones de la Facultad de Derecho no nos han apoyado, sobre todo al área de accesibilidad. Nos han apoyado con las herramientas que se necesitan para poder conformar un grupo de estudiantes con discapacidad y ayudarlos a progresar con esa apertura mental que tuvo la gente de la UBA con Fernando. En la institución de Facultad de Derecho no está. Por ahora no está totalmente trabajada esa parte. Si bien es cierto, hay algunas aperturas, pero que son muy puntuales. La idea es que sea general. ¿Cómo será el apoyo que no nos han dado en las últimas gestiones? Nosotros digo, Grupo INCA, creamos normativa, proyectos de ordenanzas para la Facultad de Derecho, se aprobaron esos y después se dejaron sin efecto. Ahí uno nota claramente los obstáculos que se ponen al área y también a los estudiantes con discapacidad de la Facultad de Derecho. Eso tiene que caer por el piso y tiene que dejar de ser. Tienen que apoyar, tienen que facilitar, no regalar, pero facilitar el acceso a un título, con todo lo que eso requiere, ¿no? En términos de conocimiento, en términos de aptitud, de actitud, etc. Bueno, muchas gracias. Ahora, si Emilio, Albano, ¿quieren agregar algo? Sí, en el caso comparto con el compañero. Bueno, mi proceso educativo no fue fácil tampoco. Tuve que enfrentarme con barreras actitudinales, ¿sí? Bueno, barreras un poco académicas, pero siempre rindiendo en igualdad de condiciones. Nunca usé la discapacidad como una ventaja, ¿sí? Siempre lo que dije fue que yo tenía un grado de discapacidad que implicaban ciertas adaptaciones, ¿sí? Y hay 2 ajustes razonables que yo requiero. La toma de parcial, hacer la letra más grande, o hacer los materiales de estudio utilizando lector de pantalla o letra grande, sí, de acuerdo a la necesidad que yo requería. Y comparto lo que dice el compañero, que tienen que servir como un canal de acceso, ¿sí? Tener las herramientas necesarias para lograr la accesibilidad y que los estudiantes con discapacidad tengamos la posibilidad de ejercer el derecho a la educación, como lo avala la Convención en su artículo 24, que es eso, hay un montón de leyes que no me voy a poner a hablar casi no tengo mucho tiempo, que nos dan el derecho a la educación, ¿sí? Ese derecho a la educación. Entonces, si el Estado falla, el Estado necesariamente falla,
Estado que está presente y el Estado no es Estado, porque el Estado debe ser el garante de otorgar las herramientas necesarias en pos de la accesibilidad, de la convivencia de las personas con discapacidad y la igualdad de condiciones personales dentro de una cultura, y también los docentes deben generar, establecer, digamos, utilizar diversas herramientas didácticas y pedagógicas para poder satisfacer las demandas de las personas con discapacidad, para eliminar las barreras y generar una educación más accesible. Eso, en parte es eso. Quiero agradecer también y hacer, poner de relieve el papel del Grupo INCA, que, como dijo César, han trabajado en diversos proyectos, de ordenanza, de espacios accesibles, de acceso a las tecnologías y tecnología, el rol de género, que también hace más de 20 años viene trabajando en pos de la discapacidad y de la accesibilidad, y bueno, ha dirigido un trabajo de tesis de manera importante y excelente, y bueno, en la tesis que es de ella y en parte de mi madre, que no la tengo mirado porque la perdí hace un poquito tiempo, pero bueno, hay que recalcar el papel de tanto de mi vieja como de género, que son dos pilares fundamentales. Nada, eso. Bueno, muchas gracias, Emilio. Y Albano, si querés, antes de finalizar, referirte a algo especial en este momento. Sí, comparto a nivel general la opinión de los compañeros. Hay una gran ausencia de la voluntad política. Yo pensaba en lo que decía César, la falta de adecuación en la facultad, pero si vos salís de ese ámbito y vas a la vereda de la facultad, las rampas no están bien hechas. Entonces, esa ausencia política no solo está en la facultad, sino que está desde la Intendencia Roja. No tenemos una rampa bien hecha para acceder al órgano educativo que vos tenés, con el cual vos querés empezar tu carrera. O sea, es todo tan complejo y tan difícil que a veces se vuelve apremiante. No me puedo enfrentar a tantas dificultades. Por eso está bueno este tipo de charla, para exponer todas estas necesidades y exigir, sí, a esta altura vamos a exigir, que haya un poco más de acompañamiento político, porque lo que queremos hacer, y esto lo voy a incluir a ustedes dos, es realmente difícil y necesitamos toda la ayuda posible, pero sin beneficios extra, como también lo marcó Emilio y también lo marcó César. Nosotros queremos recibirnos como cualquier estudiante, con las ayudas que necesitamos, pero nada más. O sea, la Facultad de Derecho no reconoce lo que dicen las leyes, las normas. Y bueno, eso no tiene que pasar, al contrario, tiene que ser un ejemplo en cuanto al cumplimiento de la normativa vigente. No solo para la discapacidad, sino que para todo. Bueno, muchas gracias, chicos, por esta charla que hemos tenido, que sigamos generando estos caminos, que hablamos de inclusión, venciendo barreras, generando conciencia, y bueno, que sigamos teniendo una jornada de accesibilidad lo mejor posible. Llegando al cierre, les pedimos que dejen sus inquietudes y consultas en el chat. Les comentamos que los certificados de asistencia se enviarán digitalmente. Queremos agradecer su participación y su compromiso en la accesibilidad, invitándolos a seguir trabajando para que nuestras acciones sean conscientemente inclusivas.